Ayúdeme a orar. Señor, gracias. Gracias por esta tarde, gracias por tu palabra. Señor, enséñanos hoy, háblanos. Que este tiempo, Señor, usted pueda plantar en nosotros lo que ocupamos. Ayúdame a mí, Señor, a ser un buen mensajero, Señor. Ayúdame, Señor, a plantar en mis hermanos de manera humana, con palabras. Pero, Padre, usted con su Espíritu Santo, transfórmanos, Señor. Que la palabra, Señor, sea vida, sea agua fresca para el que está sediento hoy, sea ánimo para el que está decaído hoy. Que su palabra también, Señor, sea fuerzas para aquel que no las tiene. Padre, hoy oramos para que este tiempo sea poderoso para nuestro espíritu, no por lo que hacen los hombres ni nosotros, sino por el poder de su palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Abramos la Biblia en Hebreos capítulo 11. Estamos en una miniserie sobre la fe. Nos encontramos caminando el libro de Hebreos. Ya está la enseñanza número 17 sobre el libro de los Hebreos. Y nos hemos quedado un tiempito en Hebreos capítulo 11. El tema de esta tarde es la fe de Noé. La fe de Noé. Dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la convicción en algo que no tenemos, es la confianza en algo que ni siquiera nuestros ojos pueden observar. Tener fe es estar convencido en algo que es invisible, intangible, algo que no podemos ver, no podemos oler, no podemos tocar, pero que de alguna manera misteriosa sabemos que va a ser real. Fe no es pensamiento positivo. Fe no es cancelar algo que a primera vista parece malo. Una situación que no esperábamos y que la cancelamos, decimos nosotros no queremos vivir eso. No, fe es confiar en algo que no puedo ver, en algo que no puedo tocar. El no cristiano dice ver para creer. El cristiano dice creo aunque yo no pueda ver. Veo aunque confío aunque no pueda mirarlo, no pueda verlo. Por eso fe es ver una realidad que no está a la vista, pero que a todas luces es real. Es una locura. Fe es una decisión que tomamos a creer. Alguien tiene que decidir creer. Por eso fe se convierte en una posición de nuestra voluntad. Alguien decide creer algo que Dios dijo. Alguien dice yo acepto, alguien dice yo no veo, pero yo sí creo. Fe no es solo una acción mental, fe demanda un movimiento. Y en el capítulo 11, acabamos de leer en el verso 1 la definición más clara de la Biblia de lo que es tener fe. Es confiar en algo que no tengo, es estar convencido en algo que yo no puedo ver. El capítulo 11 además nos da la función de la fe. Y es que nos permite a nosotros entender que es a través de la fe que podemos entender lo que es importante. Y el escritor de Hebreos dice que lo que no podemos ver generó lo que hoy nosotros podemos ver. Nos da la definición de la fe, nos da la función de la fe, que es que podamos entender que la fe es el puente que nos lleva a caminar en aquello en lo que ya no tenemos las fuerzas, no tenemos las capacidades. Pero el escritor de Hebreos sabía que nosotros nos íbamos a quedar rascando la cabeza y decir, ¿cómo se come esto?
¿cómo es esto de la fe al final de cuentas? Entonces, todo el capítulo 11 nos habla de maneras tangibles de cómo gente tuvo fe. Hablamos de Abel y cómo él ofrendó en fe. Hablamos de Enoc. Hablamos de una señora llamada Rahab. Y la semana pasada, Pastor Pablo habló sobre Abraham. Fe requiere un movimiento. En el momento en el que nosotros decidimos creer, esa decisión va a requerir una acción. Y hoy vamos a ver, pienso yo, uno de los ejemplos más grandes en la Biblia de cómo alguien escuchó, creyó y se movió. Verso 6 es la clave. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible empezar una relación sin confianza. ¿Cómo va a empezar un muchacho un noviazgo con una muchacha que sabe que esa muchacha se enamora de todo el mundo? ¿Cómo va a empezar una muchacha un noviazgo con un muchacho que sabe que el chavalo se mete con todo el mundo? No puede haber una relación verdadera sin confianza. Yo no puedo tener una amistad con alguien que no confío. No puedo decirle algo que después lo va a publicar a todo el mundo, o que se va a burlar de mí, o que no va a tomar las cosas en el momento importante. Toda relación requiere como base confianza. Y yo sé que vivimos en un mundo de dolor, en el cual nos equivocamos. Y a veces esa confianza se pierde, se rompe. Dios es poderoso para sanar. Pero hermanos, eso toma tiempo. Dios es poderoso para restaurar relaciones rotas. Pero reconstruir confianza, ay hermanos, toma tiempo y requiere un corazón de una persona que quiera realmente avanzar. ¿Qué es lo que dice Dios? Usted va a ser imposible que se relacione conmigo si no confía en mí. Así de fácil. Cuando la Biblia nos dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, lo que Dios está diciendo es que usted y yo no podemos ser amigos. Usted y yo no podemos amarnos si usted no suelta y confía. Así de sencillo. Esto no es una tarea metafísica de ver cómo yo me pongo a meditar para llegar a un estado en el que ya yo me libero de cargas. No, esto es una decisión directa de nuestra voluntad de confiar. Recuerden que ya las semanas pasadas estuvimos hablando que existe una fe que es la fe que salva, y esa fe viene de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Lo que está hablando Hebreos es cómo nosotros aprendemos a vivir en fe. Yo estoy seguro y oro para que todos los que estamos acá y los que nos están escuchando puedan en algún momento reconocer que Jesús es Señor y experimentar esa fe que salva. Pero además de esa fe que redime, que es un depósito de Dios para que un pecador pueda reconocerlo a Él como Redentor, va a requerir una fe diaria para poder aprender a vivir en fe. A eso se refiere el escritor de Hebreos. A la fe que nos sostiene durante el problema, durante la dificultad, durante la ansiedad, durante la depresión, durante la enfermedad, durante las glorias, las victorias. Porque en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y Dios es tan bueno, hermanos, que dice, y que recompensa a aquellos que le buscan. Si usted no confía en Dios, no tiene a Dios. Y si usted no tiene a Dios, no tiene nada, aunque tenga todo. Usted puede tener el empleo que quiso, el carro que quiso, la casa que quiso, el esposo que quiso, el novio, la novia que quiso. Puede tenerlo todo. Pero si usted no está escondido en Dios, usted no tiene nada.
Es un miserable. Tiene más un piedrerito que carga en una bolsa su cobija, pero que cada noche le grita al Señor con lágrimas: Señor, perdóname. Aquel que lo tiene todo, según la vista humana, pero no sabe depender de Dios. Y cualquiera podría pensar que entonces es un tema evangelístico para el que no tiene a Dios. No, hermanos, porque dentro de la iglesia se ha acomodado tanto, los hermanos nos hemos acomodado tantos, que podemos vivir una religiosidad sin depender de Dios. Sin Dios usted no tiene nada, y solo usted sabe si usted lo tiene a Él. Si usted no tiene fe, si usted no confía en Él, no tiene la materia necesaria para amasar una relación con Dios. Y por lo tanto es imposible que usted agrade a Dios. Vea lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Esto no se trata de mandamientos, no hay que ir a romperlos. Esto no se trata de tradiciones, no son malas. Esto se trata de dependencia de Él. Sin fe, sin confianza, sencillamente no le agradamos a Dios. Y la prueba del listado de Hebreos capítulo 11 nos pega un enorme grito: que confiar no es vivir de manera perfecta. Porque todos los que están mencionados ahí, todos tuvieron dificultades, problemas, vergüenzas, pecados, broncas. Pero aquí el tema es que decidieron creer. Esta semana le hablaba a mis estudiantes sobre doña Rahab y cómo esa señora, siendo prostituta, con un pasado que todo el mundo la pudo haber señalado, en el que los hombres la pudieron haber menospreciado y las mujeres la pudieron haber señalado, escuchó un día que venía Israel, y que Israel venía con Jehová, el único y verdadero Dios. Ella escuchó que ese Dios era poderoso, que había abierto el mar. Ella oyó lo que ese Dios había hecho en Egipto, y cuando escuchó de Jehová, creyó y escondió a esos espías. Y esta mujer extraordinaria le dijo a esos muchachos: lo que yo estoy haciendo acá es suficiente para que cuando esta ciudad caiga, ustedes me salven a mí y a mi familia. Y nos adelantamos, apretamos el botón de adelantar, y del capítulo 2 de Josué adelantamos al 6 y leemos que Josué salvó a Rahab y a toda su familia. Y esa fe fue tan preciosa de esa señora, que fue prostituta, ubiquémosla en nosotros, en nuestro tiempo, que trabajó en la zona roja, que vivió un sinfín de dificultades, con un empleo rudísimo. El Señor la hizo abuela de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le importa lo que hicimos anteriormente. A Dios lo que le importa es si creen. Yo no estoy con esto validando el pecado, porque cuando llegamos a Cristo somos nueva criatura. Amén, hermanos. No se vale agarrar y decir, bueno, ya yo puedo vivir mi vida, lo que sea, no, ya ahora estamos en Cristo. Pero no importa lo que pasó en el pasado, el Señor vio a esa señora creer. Y yo le puse esa serie de mujeres extraordinarias que estamos viendo en el colegio ahorita con el tema de que hoy es el Día de la Mujer. Porque esa señora decidió creer y el Señor recompensó su fe. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Rahab creyó y el Señor la recompensó. Así de sencillo. Por eso he acomodado esta definición que vamos a tener en pantalla y que está en su bosquejo. Y quiero que la leamos juntos. Vamos a ver si la ponemos en pantalla. Fe es una convicción. Ok. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, familia. 1, 2, 3. Fe es convicción en lo que no tenemos,
una confianza en lo que ni siquiera podemos ver. Fe es saber que Dios prometió y Él hará. Vean, yo estoy acostumbrado a trabajar con niños que no quieren hablar. Ocupo que hablen. Vamos a hacerlo bien, ¿ok? 1, 2, 3. Fe es convicción en lo que no tenemos. Una confianza en lo que ni siquiera podemos ver. Fe es saber que Dios prometió y Él hará. No hay tema más importante en toda la Biblia que este. Usted puede meterse a estudiar toda la teología que quiera. Buenísimo. Yo soy hijo de teólogo. Usted puede meterse a todos los cursos que quiera. Pero este es el tema central del creyente. Si confía, si cree, si depende, si sabe llegar delante de Dios convencido que el propósito que el Señor tiene para él es bueno. Vino la enfermedad, vino el dolor, no se rompe. Vino el viento de dificultades, no se rompe. Vivimos una generación que no aguanta trabajar. Vivimos una generación que no aguanta la dificultad. Y los adultos le reclaman a los jóvenes eso. Pienso yo en algunos momentos de manera injusta y en otros momentos de manera con argumento. Pero vivimos un tiempo en el que el creyente no sabe confiar, no sabe depender, no sabe vivir a los pies del madero. ¿Usted cree que esto va a ser fácil? ¿Usted cree que la vida del creyente va a ser color de rosa? ¿Usted cree que su matrimonio va a ser sencillo? Los muchachos que no se han casado. Va a ser durísimo. Durísimo. Y lo más fácil va a ser acabar. ¿Usted cree que la vida del cristiano es que todo va a salir bien? Lea la Biblia para que se dé cuenta que el que cree en Dios sufre dificultad. Por lo tanto, usted ocupa tener fe, confiar y creer. Y llegamos al personaje de esta tarde. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ni se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dicen que esta es una de las historias que más la gente sabe, que en algún momento el Señor hizo llover un montón, y el mundo se inundó. Esto es tan claro que todas las culturas antiguas hablan del diluvio. Todas las culturas antiguas. Las incas, la maya, las chinas, culturas africanas, todas, absolutamente todas hablan de un evento en el que hubo un diluvio general. Absolutamente todas. Y el escritor de Hebreos nos recuerda el hombre que creó un barco, un bote. Yo sé que técnicamente está malo, porque un bote o un barco tiene un timón. Este bote era un cajón de madera que no tenía control alguno. Simplemente era una gran balsa en el que entraron un montón de animales y un puñado de humanos. 8 seres humanos, una familia de 8. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe se condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Abel se reveló en la forma en la que él adoró. La fe de Enoc se reveló en la forma en la que él caminó. Y la fe de Noé se reveló en la forma en la que escuchó a Dios y actuó. O sea, una fe que se revela en acciones. La acción de Abel fue adorar bien. No fue que la ofrenda de Caín fue mala, fue que el corazón de Caín estaba malo. La acción de Enoc
fue caminar con Dios, depender de Dios, buscarlo en la mañana, vivir con Él, caminar la vida con Él, a tal punto que llegó al cielo caminando con Dios. La fe siempre demanda un movimiento, una acción. Y en el caso de Noé fue construir. Escuchó de Dios y hizo. Le tocó moverse, construir. Punto 1 esta tarde, familia. La fe de Noé lo hizo creer en la palabra de Dios. Hermanos, esto suena a perogrullo, esto suena a una verdad que todo mundo sabe dentro del mundo cristiano, pero esto no es cierto. Se lo digo por la experiencia en consejería de años. La gente no quiere creer a la palabra, no quiere creer. Y venimos a escuchar palabra, venimos a los estudios bíblicos, usted oye palabra en YouTube, usted oye palabra en audios. Yo trato de mandarle un mensaje para que tenga palabra todos los días, y sé que usted está oyendo palabra en canciones, en enseñanzas, en libros que lee, lo que sea. Pero la fe de Noé lo hizo escuchar la palabra de Dios y creerla. Vea cómo dice el escritor de Hebreos: siendo advertido por Dios por cosas que aún no se veían, no se podían ver. Génesis nos dice en el capítulo 6, en el verso 5 en adelante, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Noé fue un hombre como usted y como yo, que escuchó una palabra de Dios y le tocó decidir si esa palabra la ponía en práctica o no. Así de fácil. En el caso de Noé, la palabra de Dios fue directa: le toca hacer un arca. Ahora la palabra de Dios para cada uno de nosotros es distinta a la lucha en la que estamos viviendo. Confíe, santifíquese, ame, perdone, dé oportunidades, levántese. Lo que sea que la palabra de Dios está diciendo, la escuchamos nosotros y la tenemos que poner por hecho. Noé lo hizo y se convierte en el ejemplo de alguien que escucha la palabra de Dios y la cree. Escucha la palabra y la pone por acción. Escucha lo que Dios quiere y no lo deja ahí nada más en el aire, sino que tiene que agarrar el martillo, las herramientas y empezar a construir. Por eso la fe es tan vital, porque la fe hace que nosotros proclamemos que lo que Dios dice es verdad. Permítame explicarle. Si nosotros escuchamos una palabra de Dios, una promesa de Dios, y no la creemos, le decimos a Dios mentiroso. Por eso Dios ama al que confía y demanda para que aquel o aquella que se quiera acercar a Él debe tener fe, debe confiar. Y Noé tuvo fe, escuchó a Dios y creyó en su palabra, a tal punto que solo de ellos dos se habla en la Biblia que caminaron con Él. Al igual que Enoc caminó con el Señor, y Génesis capítulo 6, verso 9 nos dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Recuerden que perfecto no quiere decir libre de pecado. En la palabra perfecto lo que quiere decir es completo en Dios, lleno de Dios. Y este hombre dependió del Señor a tal punto que aprendió a caminar con Él. Es que a veces nosotros llevamos estos conceptos y los tratamos como elevar mucho. Piense lo que es caminar con el Señor, porque caminar con Dios va a permitir cosas gloriosas para nuestra vida. El que camina con Dios nunca se pierde. El que camina con Dios nunca va a haber derrota. El que camina con Dios no va a haber enemigos grandes que vengan a golpearlo. El que camina con Dios va a ser imposible que vea derrota, porque no hay nada más fuerte que Dios.
El Salmo 23 dice el salmista: y en la casa de mi Padre viviré para siempre. Caminar con Dios es estar con Él, es habitar con Él. Enoc se fue caminando con Él hasta el cielo. Noé caminó en obediencia. Punto 1. Noé escuchó la palabra y la creyó. La fe de Noé le hizo creer en la palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros promesas de Dios en la Biblia? Pero usted vive sin creerlas. Actúa como una persona que no tiene a Dios. Y nos cuesta depender de sus promesas y de su palabra o de sus mandamientos en el momento en el que lo necesitamos. Punto 2 de esta tarde. Una relación con Dios es lo más importante en esta vida. Habrán algunos acá que están terminando su carrera universitaria, habrán algunos que están emprendiendo un negocio, habrán algunos que están caminando en un empleo, habrán algunos que están, no sé, empezando una relación, lo que sea. Y puede ser que ese sea el punto más importante en su vida ahorita: ser abuelo, ser abuelita, ser papá, empezar algo nuevo, emprender algo. Y está genial porque todos tenemos que avanzar y todos tenemos que caminar para adelante y hay que vivir esas etapas. Pero usted tiene que entender que lo más importante en su vida es su relación con Dios. Pero ahora ponga eso en la balanza. ¿Cuánto de su relación con Dios repercute en su dinero? ¿Cuánto de su relación con Dios repercute en su agenda? ¿O en el tiempo suyo? ¿O en su esfuerzo? Para que se dé cuenta si lo que está diciendo es verdad o si lo que está diciendo es pura paja. Si yo puedo decir verdaderamente que mi relación con Dios es más importante que mi agenda, que mis responsabilidades, que mis miedos. Una relación genuina con Dios en lo cotidiano es lo que necesita el hombre, es lo que necesita la mujer. Entonces este hombre escuchó la palabra de Dios, Noé la escuchó y la creyó. Segundo, aprendió, yo le digo, eso es como decir la clave de la vida, aprendió que lo más importante es tener una buena relación con el Señor en la vida. Pero además de eso, creyó a la palabra aunque no la entendía. Lo que el Señor le pide a Noé es una locura. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender todo, no necesitaríamos fe. Si usted pudiera comprender todo, no ocuparía confiar. Y lo que Dios está haciendo en este lado de la eternidad es formándonos a nosotros para algo que no podemos entender todavía. Y para eso ocupamos hacer músculo espiritual en el cual nosotros podamos confiar en Él. Dios le dijo a Noé: voy a destruir la tierra y lo voy a hacer a través de aguas de inundación. Hermanos, yo no sé si usted sabe esto, pero Noé nunca había visto una inundación y muy posiblemente Noé nunca había visto llover. Génesis 2:5, vea lo que dice Génesis 2:5 y 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Yo sé que ya para el tiempo de Noé ya hay gente labrando la tierra, porque ya el Señor sacó a la humanidad del jardín y hay un poco de trabajo que está haciendo la humanidad ahí. Pero usted tiene que recordar una clave importante, que es que después del diluvio, la muestra de la promesa de Dios es algo muy gráfico en el cielo. ¿Cuál es la muestra de la promesa de Dios después del diluvio, hermanos? El arco iris, exacto. ¿Cuándo sucede un arco iris? ¿Cuándo pasa un arco iris, hermanos? Cuando llueve y hace sol, a veces a la par de una cascada, porque está cayendo, digamos, un montón de agua y genera algo ahí. Pero la Escritura nos está diciendo que antes no caía lluvia. Si Dios pone como sello el arco iris, como muestra de que esta es su promesa, es muy posible que no había llovido antes y que nadie había visto el arco iris. Piensen eso un minuto.
Dios da de símbolo de su promesa eterna algo que iba a ser impactante. Por la fe Noé, siendo advertido de cosas que aún no podía ver, con temor reverente, preparó un arca para salvar a su familia. A veces escuchamos la palabra y no la entendemos, no la comprendemos, pero hay que caminar hacia adelante, hay que confiar. Esto significa que Noé, durante 120 años que duró construyendo ese bote, Noé predicó a la gente sobre un diluvio que nunca habían visto, sobre lluvias masivas que nunca habían visto. Es más, es posible que nunca habían visto un barco. La maravilla, hermanos, aquí no es que los otros no creyeron. Yo quiero que usted más bien le dé vuelta a esto. La maravilla es que Noé creyó. La maravilla es que Noé escuchó y creyó. Esto no es que bárbaros aquellos que no creyeron. No, hombre, lo más fácil era eso. Aquí lo difícil y lo sorprendente es que Noé escuchó a Dios y creyó. Y como dice John Piper, lo asombroso no es que Dios decida acabar con la humanidad, porque Él es Señor y amo. Lo asombroso es que Dios decida salvar un puñado. Quiero que quede claro esto. Entender no es requisito para obedecer. A veces yo estaba haciendo algo con Santiago o con Arturo, le estoy pidiendo que me ayude, y están dando su opinión, más cuando eran chiquitillos, diciendo: yo no necesito que usted piense, necesito que haga lo que le estoy pidiendo. Sosténgame esto, muévame esto para acá, alúmbreme aquí. Estamos arreglando algo y mejor, es que esto es mejor. Cuando eran chiquitillos, yo no ocupo que usted me piense ahorita, lo que ocupo es que haga lo que le estoy diciendo que haga. Como un papá que le está pidiendo ayuda a un hijo. Ahora llevémonos nosotros en la fe. Para obedecer no es requisito entender, es requisito moverse hacia adelante con una palabra. Usted tiene que aprender a tomar una palabra de Dios y caminar hacia adelante, aunque no lo entienda. Y eso fue lo que hizo Noé. Más aún, cuando escucha la palabra, y puede ser que no lo entienda, pero lo que hace más difícil esto es cuando escucha una palabra y tal vez no la comparte, no está de acuerdo. Porque Noé pudo haber dicho: ¿y qué pasa con mis primos? ¿Y qué pasa con mis tíos? ¿Y qué pasa con mis amigos? ¿Y qué pasa con el equipo de fútbol? ¿Y qué pasa con aquella, con aquel? Porque esta palabra que recibe de Dios es rudísima. Pero esta palabra que recibe Noé la tenemos nosotros. ¿Sabe cuál es? Viene juicio. Viene juicio. En ese tiempo que no podemos fechar, el juicio vino por una inundación global. Pero por eso Jesús dice que como en tiempos de Noé vendrá. Y entonces hay gente que dice: entonces vienen gigantes, van a haber gigantes y va a haber pecado. No, no, no. Está hablando del corazón del hombre, que es su propio Dios a tal punto que no necesita de nada ni de nadie. Es la misma predicación de Noé. Dios viene para salvar. Hay un bote, hay un arca, métanse. El que se mete ahí será salvo. Y todos burlándose o no creyeron. Nosotros lo mismo. Viene juicio. Ya no viene con agua, viene con fuego. Y Jesús viene con una espada en su boca, con un manto ensangrentado y con un tatuaje en su muslo que dice: fiel y verdadero. A llevarse todo aquel que no confía en Él. Es la misma predicación de Noé. Si no se meten, se mueren. Si no se montan, se mueren. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto, hermanos? Viene pronto ahorita. Él viene pronto. Es la misma predicación. El tema es que es una doctrina que nadie quiere predicar y nadie la quiere recibir. ¿Cuál es? Dios es juez. Y Él es dueño de todo. Y cuando Él quiere, Él aprieta el botón y dice: se acabó. Lo hizo en el tiempo de Noé, lo hará pronto en nuestro tiempo o en el de nuestros hijos.
es lo mismo, es la misma predicación. Pero ¿qué va a pasar con aquel? ¿Pero qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi esfuerzo? Porque hay gente que está tan enamorada del mundo que lo peor que le puede pasar es lo que le pasó a Enoc. O sea, lo peor que le puede pasar es que Dios lo lleve a donde él está. Porque aquí está súper cómodo, porque aquí es influyente, porque aquí tiene dinero, porque aquí tiene trabajo, porque aquí la gente lo ama. Y no quiere soltar el mundo. Pero viene a adorar, santo eres tú, santo eres tú. Y es un estafador, es un mentiroso, una mentirosa. Digno eres tú. Y ama, y él es su Dios. Ella es su Dios. Y lo peor que le puede pasar es que el Señor venga y diga se acabó. Pero la misma predicación de Noé que el mundo no escuchó es la misma predicación de nosotros que el mundo no va a oír. Yo sé que viene un gran avivamiento, yo lo sé, pero también sé que el Señor dice que el camino a Él es angosto. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? La gente no quiere decir amén a eso. Y el Señor dice que el camino a la perdición es ancho y un montón de gente va ahí. Nuestra predicación es la misma de Noé. Venga, hay una salida, Cristo. Hay uno solo que puede salvar. En el caso de él era una maqueta, una muestra de eso, el arca. Pero el arca es el Señor. Noé escuchó una palabra y caminó para adelante con esa palabra. Hermanos, Dios habla a través de su palabra, pero el Señor habla también de manera sobrenatural. Hace unos años, y yo sé que Dios nos habla a todos y todos tendremos algún evento en el que hemos escuchado al Señor guiándonos. Hace unos años, cuando mi padre murió, el Señor me habló a mí a través de un sueño, y lo ha hecho constantemente a lo largo de mi vida, a través de sueños. Y lo que el Señor me pidió en ese sueño era completamente absurdo, que fue que en el momento en el que mi papá se murió, yo tenía que irme de la iglesia. Yo se lo conté a mi esposa, que en ese entonces era mi novia, y se lo conté a mis hermanos. Y Yamil y Naima me dijeron, vamos con usted. Y Carol me dijo, vamos con usted. A mi mamá le costó, por el apego emocional que significaba ahí. Pero todos en algún momento tendremos una palabra de Dios. Es tarea de nosotros agarrar esa palabra y caminar hacia adelante. Yo cuando vuelvo a ver atrás y veo esos puntitos en los que el Señor me habló y me guió, el hecho de que hoy tengamos esta congregación significó que el Señor guiara el corazón mío y el de mi esposa a que aceptáramos esto que no queríamos, porque sabíamos lo duro que era pastorear. Pero después de que el Señor dio una palabra, tomar esa palabra y caminar hacia adelante, valga el precio que valga, la factura que sea. Pero todos nosotros tenemos esas mismas realidades en lo que usted está viviendo, por ejemplo, en un pecado que usted está chineando. Y Dios le dice una palabra, esto no me gusta. Usted le toca agarrar esa palabra y caminar hacia adelante en obediencia o soltarla. ¿Qué significa soltarla? No creerla y decirle a Dios mentiroso. O una promesa que Dios le está demandando, le está diciendo, lo voy a prosperar en esto, crea. Y usted toma esa palabra y camina hacia adelante. Yo tengo la entera seguridad y tengo todo mi ministerio de estar enseñando este libro. Desde que soy pastor de niños, lo que hago es enseñar este libro. Pero de la misma manera que sé que este libro es verdad y no enseño nada fuera de este libro, de la misma manera sé que Dios está vivo y sigue hablando. Y al que le busca, como vimos en Hebreos 11, Él es galardonador del que le busca. Si usted quiere guía de Dios, pídasela a Dios, pero búsquelo. Búsquelo. La palabra dice que Él se acerca al que le busca. Usted quiere una directriz directa, clara de Dios, un vector de Dios, tírese en su presencia. Señor, hábleme, guíeme. Yo veo en la Biblia que usted habla en sueños. Yo veo en la Biblia que usted se mueve con voz profética. Aquí en cada uno de estos grupos, ahorita que yo lo estoy viendo, hay mujeres y hombres con dones espirituales que yo los he visto en operación. Señor, háblale a algún hermano. Señor, háblale a alguna hermana. Guíame.
muéstrate, manifiéstate. Pero en el momento en el que Dios habla, alguien tiene que agarrar esa palabra y caminar como un hombre hacia adelante, caminar como una mujer hacia adelante. Noé escuchó la palabra de Dios y pagó el precio de creerla. Dios sigue hablando, Dios sigue pidiendo. En el caso de Noé, le tocó construir un arca, agarrar martillo y mazo y empezar a cortar madera. Madera de gofer, dice la Biblia. No sabemos qué materia fue esa. Nadie sabe qué tipo de madera fue. Si era una madera tal vez llena de resina, o tal vez una técnica constructiva, que era madera llena de algún tipo de alquitrán o de algún tipo de impermeabilizante. No lo sabemos. Pero el Señor le dio la orden, le dio las medidas, y Noé empezó a construir. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? Que hay que cambiar en su carácter. Que cuando usted llega es un pichel que hasta queda pereza verlo, en el lugar de trabajo o en su casa. Pero somos cristianos con una actitud terrible. O somos cristianos con un chisme terrible, con una mente negativa, con una mente chismosa. ¿Qué es lo que tenemos que construir en nuestra vida o votar en nuestra vida? Que la palabra de Dios nos está diciendo como un espejo: mejore esto. Es como que tuviéramos una gran espinilla ahí, ya cuando está amarilla, todo feo eso. Y alguien como que quiere hasta reventársela, usted hablándole, ¿verdad? Quiere, porque qué incómodo, ¿verdad? Y la palabra nos dice mentiroso. La palabra nos dice envidioso. Y hay que trabajar eso, y nosotros lo que hacemos es arrancar la hoja y no vuelvo a pasar por ahí. Me hago el tonto. ¿Qué planes, qué decisiones, qué tiene que hacer? Hay gente que está con el novio que no es correcto. Hay gente que está con la novia que no es correcta. No ama a Dios, no teme a Dios. ¿Usted cree que con eso va a poder construir un futuro? Bueno, hay gente que está con parejas que son vagos, vagas. ¡Huya! Es mejor que sea feo a que sea vago. Hay gente que está en un empleo que no le sirve, porque no puede servir, o un empleo que le pide mentir. Hay gente que se acostumbró a un ingreso que no es correcto. Alguien tiene que tomar la palabra de Dios, creerla y caminar hacia adelante. Punto 3. La fe de Noé lo hizo actuar en base a lo que Dios pidió. Alguien se tiene que mover, alguien lo tiene que hacer. Vean cómo dice: movido con temor, preparó un arca para la salvación de su casa. Muévase con miedo, muévase inestable. Hay gente que dice: pastor, ore para que Dios me dé la paz. Y yo por dentro, ¿para qué le dé paz? ¿Para qué? Lo que necesita es incomodarse más bien. Movido con temor. ¿Usted cree que hizo eso con paz? No, es 120 años construyendo el arca. Todo el mundo burlándose de él. Los 3 hijos eran los 3 burros del cole, porque todo el mundo se burlaba del papá loco que tenían. Movido con temor, preparó un arca para la salvación de su casa. Muévase con miedo, no importa, pero muévase seguro en una palabra que Dios le dio. Cuando yo conocí a Alvin y a Chivo, yo sabía que ellos iban a pastorear. Y en la primera semana que Dios me dio una palabra para ellos. Yo estaba orando 2, 3 años que estuvieron con nosotros sirviendo con jóvenes en otras áreas. Pero yo una vez le dije a Alvin, no se mueva hasta que Dios le dé una palabra. El llamado es para todos, pero usted necesita, y necesito verlo a los ojos a usted, cuando usted esté decaído, poder decirle: Dios lo llamó, Dios le pidió esto. Aprendan a moverse con una palabra, hermano o hermana. Cuando Dios nos guía a algo, usted puede usar eso de garantía para siempre. Movido con temor, preparó un arca para la salvación de su casa. ¿En qué área se tiene que mover con miedo usted ahorita? Pero creer.
Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tú tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por obras. Suena como un trabalenguas, entonces mejor se lo pongo en la traducción viviente. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Si no, está muerta, y es que, iglesia, inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas obras, pero yo les digo, ¿cómo me mostrará tu fe si no haces buenas acciones? Yo les muestro mi fe con mis buenas acciones. Aquí hay un gran tema que no nos va a dar chance de ver hoy, pero lo que está diciendo Santiago es que el que cree actúa, el que cree se mueve. Actuar en fe revela si tenemos la correcta reverencia de Dios. Actuar en fe revela si confiamos en Dios, si creemos en su palabra. Una cosa es intelectualmente recibirlo y otra cosa es movernos hacia adelante con la fe. Punto 4 de esta noche. La fe de Noé lo llevó a predicarle a los demás. Proclamó la palabra de Dios a través de sus acciones. Ve lo que dice 2 de Pedro, ya voy terminando. 2 de Pedro 2:4. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad, reservándolos para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, el octavo, un predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ve lo que dice Pedro. Pedro está diciendo que la fe de Noé se convierte en una herramienta de Dios para ejercer juicio. Porque en el momento en el que los hijos de Dios creen a Dios, la luz brilla de verdad sobre el que obedece y de una vez se ve el contraste de aquel que no cree. Entonces Noé predica al Señor y nadie cree, nadie se monta, nadie se arrepiente, nadie busca. Pero el que confía recibirá la promesa. Punto número 5. La fe de Noé lo llevó a recibir el cumplimiento. En otras palabras, el que tiene fe, salud, el que tiene fe llega a la meta. Última frase del verso de hoy. Y vino a ser heredero de la justicia que es por la fe. Abel entregó con un corazón genuino. Enoc caminó con el Señor. Noé, ¿qué fue lo que hizo? Escuchó una palabra y creyó. Así de sencillo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está. Incline su cabeza. La salvación que Dios ha abierto como puerta para el mundo, uno podría pensar que es fácil que cualquiera lo tome. Y uno podría decir, es que hay gente que está como esperando que Dios se le aparezca para creer. Pero hermanos, hay gente que aunque Dios se le apareciera, no creen. Porque confiar es un tema del corazón. Tener fe es un tema del corazón. Dios le dijo a Noé que venía un diluvio y que había que construir un arca. Y él le creyó. Dios se manifiesta con la predicación más asombrosa de la historia, con Jesús encarnado, con Dios encarnado en Cristo. Hermanos, no creyeron. ¿Usted cree que nos van a creer más a nosotros que a Jesús? Pobrecito. Ay, qué pecadito. A Jesús no le creyeron, siendo Dios. El profeta Isaías dice en Isaías 53 que no había nada hermoso o majestuoso en el aspecto de Jesús. En otras palabras, nada que atrajera. Porque el mundo anda buscando algo que calce en su forma de éxito. Y el reino de Dios es distinto. El reino de Dios no se accede por vista. El reino de Dios no se conquista con fuerza.
El reino de Dios llegan hombres y mujeres rotos, débiles, con sus rodillas cansadas de confesar su pecado, pero dependientes de un Dios poderoso que ama, pero que también pide. ¿Qué le está pidiendo Dios que construya en su vida? ¿Qué tiene que cambiar en su carácter, en su actitud, en su personalidad, amigo? ¿Qué tiene que cambiar en su corazón? Hay gente que dice, es que yo no aguanto nada, la gente sabe cómo soy. Mi amigo, si usted habla así, usted no depende de Dios. Eso es de los mansos, eso es del humilde. Noé escuchó la palabra y caminó hacia adelante. La fe de Noé no fue una fe académica, no fue una fe de principios, de conocimientos, de ideas, de doctrinas. Todo eso es bueno, por eso tenemos estudios bíblicos. Todo eso es bueno. Pero la fe de Noé no era académica, no era, llamémoslo así, de una base intelectual. La fe de Noé era una fe práctica, activa, que le dio el combustible necesario para que construyera esa cosa 120 años. En otras palabras, la fe de Noé lo hizo comprometerse con Dios. ¿En qué área tiene que comprometerse usted con Dios? Si no puede ni siquiera congregarse, amigo, constantemente. ¿En qué área tiene que comprometerse con Dios si no sabe orar? ¿En qué área tiene que comprometerse con Dios y cuando viene la dificultad grita, ¿por qué a mí? No entendemos. Fe raquíticas. Fe que necesita vitaminas. Y yo no estoy hoy tratando de soltarle piedras para que se sienta mal. Hoy vengo roto con usted también, a pedirle a Dios, aumenta mi fe, aumenta mi fe, ayúdame a confiar. Yo quiero ser como Abel, que adoró libre, tranquilo, con todo. Yo quiero ser como Enoc, que disfrutaba de su compañía, que desayunaba con usted, que salía a tomar cafecito con usted, que preparaba la empanada más rica para usted, que comía con usted, a tal punto que usted le dijo, quédese conmigo en mi casa, no regrese a la suya. Y yo quiero ser como Noé, que escucha una palabra y se va a la caja de herramientas y empieza a construir. ¿Qué es lo que ocupamos construir, amigo? Para dejarse paja allá y que pueda madurar y crecer en Dios, y para que no tenga problemas en el juicio. ¿Qué tiene que botar en su vida? Hay cosas que usted tiene que agarrar un mazo o poner una dinamita y reventarla hoy. Hay otras cosas que con cuidado y con herramienta fina necesita labrarlas, como que si fuera un artista que trabaja el cuero, o un pintor experimentado, o una escultora buenísima que con un poco de materiales empieza a formar algo. Así tenemos que botar unas cosas y otras las tenemos que construir. Pero amigo, usted tiene claro, y amiga, usted tiene claro qué es lo que el Señor le está pidiendo, porque el Espíritu Santo está en usted. ¿Qué hay que hacer? Noé le tocó construir un bote. A nosotros nos toca reventar orgullo. A nosotros nos toca crecer en humildad. A nosotros nos toca entregar la sexualidad. A nosotros nos toca entregar los ojos. A nosotros nos toca entregar los planes, el dinero, el amor al dinero. ¿Qué es lo que tiene que entregarle a Dios hoy, amigo, amiga? Para que su fe lo lleve a Dios. Para que su fe lo haga a usted agradable a Dios. Ahora, mientras Mari ministraba, decía Mari, imagínense en el momento en el que Dios nos diga aprobados. Imagínese ese momento. Si eso a usted no lo hace llorar y no le para los pelos, amigo, ponga en orden su vida, porque un día usted va a estar delante del Creador y Él va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. O si no, Él va a decir, al fuego.
Ay, hermano, ¿qué tenemos que construir? La palabra de Dios nos dice en Hebreos y en Pedro que Noé fue predicador. Le aseguro, lo vamos a ver a él en el cielo y vamos a poder hablar con Noé, pero le aseguro que Noé nunca hizo esto que yo estoy haciendo. O sea, Noé no predicó con un púlpito. Noé predicó con su martillo y con su sierra y su serrucho, obedeciendo a Dios. ¿De qué me sirve a mí venir aquí a hablar bonito y en la vida real ser un fracaso? Que se lo reconozco, por si no lo sabía, lo soy. Un completo fracaso. La predicación de Noé no fue cómo sabía doctrina teológica. La predicación de Noé fue pegar clavos, hacer encastres de madera, aprender de cómo guardar alimento, cómo hacer medicamentos. El conocimiento de Noé debió haber sido un genio, él y su esposa y sus hijos. Cómo lograron llevar ese montón de animales ahí a través del poder de Dios, pero también cómo lograron guiar a esos animales a que hibernaran y todo eso de una manera espectacular. O sea, de una manera increíble. La predicación de Noé no fue cómo sabía de Biblia. La predicación de Noé fue cómo obedeció a lo que Dios dijo. ¿En qué área usted y yo necesitamos empezar a obedecer hoy? Porque le digo lo que le mencioné al principio. La vida de Noé estuvo marcada y moldeada por un evento. ¿Cuál era ese evento? El que venía. ¿Qué venía? Juicio. Está su vida y mi vida marcada ante ese evento. Hay gente que lo más importante es su graduación, lo más importante es su empresa, lo más importante es su novia, su novio, amigo. Entonces usted no depende de Dios. Porque para Noé lo más importante fue ese momento en el que se iba a abrir el agua. Viene un momento de juicio, amigo o amiga. ¿Tiene eso un valor importante en su vida? ¿Cuánto ha afectado nuestras vidas a los demás? Para que los vecinos, amigos y gentes sepan que viene ese día de juicio y que es importante montarse al bote y que es importante caer a los pies de la cruz. Esa madera del arca salvó a esa familia. Es la madera de la cruz. Ese madero ensangrentado, lleno de dolor y de muerte de un montón de ejecutados, lleno de la sangre de Jesús, la que nos redime. En el caso de Noé, esa madera lo salvó del agua. A nosotros, el cuerpo de Jesús en el madero nos redime del fuego eterno. Ahora, hermano, ¿qué hay que construir? ¿Qué hay que demoler? Es momento de agarrar las herramientas y creer a la palabra. Señor, en esta hora te reconocemos como Padre bueno. Te amamos, Dios. Perdónanos. Queremos ser como Noé. Queremos oír la palabra y caminar hacia adelante con la palabra. Queremos escuchar que usted pide algo y nosotros vivir como que lo más importante es su opinión de nosotros. No nuestro plan, no nuestra agenda, no nuestros deseos. Padre, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a creer en tu palabra. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a creer. Les voy a pedir que se pongan en pie ahí donde están, y las servidoras están listas con los elementos. Ellos van a llevar a cada uno de ustedes el vino y el pan. Hoy vamos a recordar, por eso nos atrasamos un poquito una vez al mes, cuando tenemos este precioso momento. Gracias, K. Gracias. Alguien tiene que oír la palabra y creerla. Y yo voy a hacer algo, ahora que veo a Yamil y a Karen acá. Cuando yo creí en la palabra, llegamos a una iglesia donde Yamil encontró a su esposa. Y ahora ustedes ven a mi sobrino corriendo.
Cuando alguien crea la palabra, hermano, Dios hace cosas increíbles. Pero alguien tiene que creerla. ¿Me da un amén? Dios hace cosas grandes. Alguien tiene que escuchar a Dios, creerle y caminar hacia adelante. Hoy recordamos el momento en el que Jesús entregó la vida por nosotros. Qué momento más espectacular. Pero hoy, amigo, usted tiene que recordar que en Cristo las promesas son un sí y un amén. Confiamos que lo que Él ha decretado se va a hacer y confiamos que su plan es perfecto. Pero hermano, esto es una aventura. La vida en el Señor es una aventura preciosa. Crea, confíe y aprenda a meterse en la profundidad de lo que es un hombre, una mujer que depende de Dios. O va a ser como Lot, usted, que Lot escogió lo mejor con sus ojos, vio que la tierra era verde y ahí tenía vecinos nada más y nada menos que a Sodoma y Gomorra, y su historia termina con su esposa deseando ese lugar y sus hijas en perdición en una cueva con él, porque Sodoma se metió en ellos. O vamos a hacer como Abraham, que creyó que si caminaba con la promesa, la bendición va a estar con él. Yo no sé qué está viviendo usted, no sé qué está pasando, pero sé que el Dios que yo tengo es poderoso para salvar en la realidad que usted está viviendo. Es poderoso para hacer lo imposible. Pero amigo, el puente que nos lleva a ver lo imposible es la fe. Dios quiere hacerlo, es más, Él prometió hacerlo, pero Él quiere hacerlo con usted. Crea, confíe, camine con Él. Tome su pieza de pan. Si alguien falta, simplemente levanta la mano y los servidores le van a ayudar a llevar. Estamos listos, ok. Esta pieza de pan es símbolo del cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados. Acá no está el cuerpo de Cristo, ustedes lo saben. Este es símbolo del cuerpo del Cordero. Pidámosle perdón por nuestros pecados. Señor, perdona nuestro pecado, perdona lo que hacemos que lo ofende. Te damos gracias porque en usted, Señor, encontramos perdón en la cruz. Y hoy tenemos acceso libre a un trono que tiene nombre, a un trono que se llama el trono de la gracia. Gracias por su perdón, Señor. Anunciamos que usted vino hace 2000 años a salvar y proclamamos que usted viene pronto a redimir a su pueblo, pero viene pronto también a juzgar a los que no han creído, Señor. Ayúdanos a ser valientes como Noé, Señor. Gracias, gracias Jesús. Gracias por salvarnos. Comamos, familia. Podemos abrir la copita del vino. Esto es jugo de uva. La noche que el Señor iba a ser entregado, Él tomó el cáliz y dijo: este es el nuevo pacto. Y las reglas cambiaron. Eso es lo que estamos estudiando en Hebreos. En Hebreos lo que establece el escritor es que ahora ya todo cambió. Jesús es el mejor sumo sacerdote. Jesús es mejor que la ley. Ahora la única forma en la que un hombre o una mujer llega al Señor, a Dios, es a través de Jesús. Señor, gracias por su sangre. Gracias por derramar la sangre en el madero para salvarnos. Perdona nuestros pecados, lo que hacemos que lo ofende. Límpianos, Señor. Gracias porque ahora somos adoptados a su familia y viviremos a tu lado para siempre. Nada nos puede separar de su amor, ni arma, ni demonio, ni ángel, ni enfermedad, ni pecado, porque usted lo ha derrotado. Gracias, Señor, por salvarnos. Bebamos, familia.
ahí, hermano, antes de que se vaya, levante las manos conmigo si lo puede hacer. Señor, te damos gracias por una salvación tan hermosa. Señor, yo envío a este pueblo en paz y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que podamos ser como Noé, escuchar tu palabra e ir a trabajar de una vez. Escuchar lo que usted nos pide y ponernos a construir. Ayúdenos a demoler lo que no te agrada y ayúdanos a construir lo que usted quiere que hagamos. Que nuestras manos sean hacedoras de tu reino, manifestadoras de tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque usted es grande, poderoso y usted sigue hablando. Enséñanos y guíanos. Henos aquí que nosotros iremos, Señor. Envíanos a nosotros, Señor, y que podamos ser valientes para ser como Noé, escuchar tu palabra, creerla y aunque no lo entendemos, vivirla. En el nombre de Cristo Jesús oramos y el pueblo del Señor dice amén y amén. Que tengan una semana preciosa, hermano. Abrace a 7, 8 personas antes de irse. Bendiciones, chao.